Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar aquí con ustedes cada semana escudriñando las Sagradas Escrituras. Acompáñanos durante el programa. Hoy iniciamos una nueva serie, el libro de Marcos, un tema fascinante que nos va a llevar a estudiar y entender uno de los evangelios que quedaron escritos para nuestros tiempos. El libro de Marcos tiene 16 capítulos, 678 versículos y 15.171 palabras. Es el libro más corto de los 4 evangelios. Entonces comencemos hablando del libro de Marcos. Y la primera pregunta que vamos a plantear aquí en el panel, dándole la bienvenida al pastor Argenil, que está en estudio, al profe Mario, que está vía remota, es ¿quién es el autor del libro de Marcos? Bueno, ninguno de los evangelios dice yo, fulano de tal, soy el escritor. Así que, ¿por qué se cree que fue Juan Marcos? Porque él ni siquiera se menciona, como lo hizo Juan, en primera persona o en segunda persona o en tercera persona. No lo hace, no hace una relación a que él haya sido el escritor. Pero sí tenemos algo muy importante y es la tradición. Los historiadores más antiguos, la gente lo dijo de persona a persona en esa época, que el escritor del libro de Marcos es Juan Marcos. Profe, ¿en qué fecha fue escrito el libro de Marcos y qué versión tú tienes del autor? Bueno, la probable fecha del Evangelio según Marcos está entre el año 60 y 70 según el consenso general. Como nos menciona previamente el pastor Argenil, pues lo que tenemos es la tradición cristiana, que tampoco la podemos tener a menos por el hecho de que sea tradición, puede tener veracidad y certeza en algunos puntos que propone. Así que esta fecha es bastante interesante, esos primeros 10 años de la literatura de lo que serán los evangelios. Otro punto importante que se pudiese mencionar y que más adelante quizás podamos ampliar un poco respecto al evangelio de Marcos es que es altamente probable que sea el primer evangelio en haber sido diseminado en el primer siglo de la era cristiana, incluso antecesor del mismo Mateo, por supuesto de Lucas y de Juan. Respecto a la autoría, hay un consenso general de lo que se conocen los apóstoles o los discípulos de los apóstoles de Cristo, o lo que era la era primitiva posterior a la era apostólica, que asume la autoría del Evangelio de Marcos, para quien se conoce como Juan Marcos, el mismo que probablemente es mencionado allí en las Escrituras. Pastor, Eusebio es uno de los autores que tú citas con frecuencia y justamente él es el que se utiliza para argumentar que Marcos es el autor del libro de Marcos. Sí, él es uno de los que dice que Marcos escribió el libro. También dice que fue uno de los discípulos que fue enviado a Egipto. Juan Marcos fue el que llevó el evangelio a Egipto. Interesante, son datos acerca de Marcos. Con frecuencia tú usas el término evangelio sinóptico. O sea que hoy llegó el día de ampliar ese tema porque se considera que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué son esos evangelios? Los sinópticos son los que vieron de la misma manera los eventos de la era cristiana, de la historia de Jesús. Interesante cuando uno mira los 4 evangelios y algunos ven de una manera el evento y otros lo ven de otra manera. Algunos dicen que eran endemoniados, que era un solo endemoniado, pero otro habla, hablando del mismo evento, dice que eran 2 endemoniados. ¿Eran 2 o era 1? Entonces, cuando hay sinopsia, es que están viendo de la misma manera. Juan no entra en los sinópticos porque él está escribiendo de otra forma y para otro auditorio. Así que los sinópticos tienen que ver que están viendo los eventos de la misma forma, y eso lo hacen los 3 primeros evangelios.
Bueno, respecto a los evangelios sinópticos, podemos decir que quizás uno de los principales ponentes respecto a esta postura es Johann Jacob Griesbach. Más o menos alrededor de 1776, él presenta una sinopsis que compara tres evangelios específicos, Marcos, Mateo y Lucas, quizás en ese momento emergente donde la teología va a tener un vuelco bastante interesante hacia el pensamiento del criticismo textual, que tomará quizás un siglo más para que se pueda consolidar. Pero desde esa perspectiva, Johann Jacob Griesbach empieza a hacer el análisis de los tres evangelios de una manera un poco más metodológica, no tanto fideísta. Cuando digo fideísta me refiero a que se aproximan al texto tratando de encontrar postulados de fe o postulados confesionales. Él lo hizo un poco más desde la perspectiva académica y empezó a notar algo muy interesante que quizás durante siglos se había percibido pero no se había sistematizado, y es que existían ciertos vacíos y de alguna manera ciertas posturas diferenciadas entre un evangelista y otro, entre la postura de Marcos, la postura de Mateo y la postura de Lucas, donde habían historias que no se repetían, donde otras eran repetidas, pero tenían versiones particularmente diferentes, o donde pareciera que hubiese una posterior añadidura por parte de los posteriores escritores, en este caso Mateo y Lucas, referente a la postura de quien es Marcos, quien probablemente es el primer escritor evangelista de las Escrituras. Muy bien. Al inicio, pastor, tú mencionaste a Juan Marcos. Esto nos puede dar pie a preguntarnos quién era Marcos y qué evidencia encontramos a través del Nuevo Testamento de este personaje. Al comienzo de la predicación del Evangelio, muchas mujeres, dice la Biblia, se unieron a los cristianos. Y dentro de esas mujeres estaba una señora llamada María. No se habla mucho acerca de ella, pero se dice que era una mujer adinerada y que siguió al Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Esta mujer, como otras, como mencionadas en la Biblia, como Lidia y otras, prestaban sus casas para las reuniones. Y ahí estaba este muchacho, es un joven, Juan Marcos. Y se cree, según la tradición, que ahí comenzó a enamorarse del cristianismo a través de su mamá, a través de las reuniones familiares en su casa. Y fue invitado para ser evangelista. Lo invitaron al primer recorrido, la primera misión evangelizadora que hizo Pablo. Fue invitado Juan Marcos con su compañero para ir de gira en su primera gira misionera. Y tuvieron un problema que lo vamos a analizar ahora más tardecito. De hecho, la cita de Hechos 12:12 señala justo la historia que nos acaba de contar y dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y más adelante en Colosenses 4:10 encontramos otro texto que nos habla de la familiaridad de Marcos. Dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. Y también Marcos, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Y esta pregunta se la va a hacer al profe. En Marcos 14:51 hay una historia que algunos teólogos lo asocian también con Marcos. En Marcos 14 dice, pero cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Tiene alguna historia o algún dato alrededor de esta cita con Marcos? Bueno, salvo la interpretación del texto que desde momentos muy tempranos del cristianismo se intentó acreditar al personaje llamado Juan por sobrenombre Marcos, en tanto Marcos es un nombre griego, pues no tenemos mucha información, a decir verdad, con certeza absoluta si se esté refiriendo al mismo Marcos, al mismo Juan Marcos del cual nosotros estamos hablando. No obstante, si asumiésemos que es el mismo Marcos que se encuentra allí,
estaríamos hablando que probablemente sería el único evento en el cual este Marcos, y eso de manera hipotética, hubiese estado presente en eventos cercanos a la persona de Jesús y que eventualmente haya sido este el que tuvo este infortunado suceso donde tuvo que salir corriendo desnudo en tanto la sábana, le es jaloneada. Certeza completa no existe, pero existe cierta tradición interpretativa para tratar de acreditarle ese evento al personaje llamado Juan Marcos. Muy bien. Ahora sí entremos, pastor, a la historia de cómo inicia Marcos su ministerio, y lo encontramos en Hechos 12, donde nos empiezan a contar la manera como lo invitan para que él venga y vaya a la primera gira o el primer viaje misionero de Pablo. 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es interesante dos cosas. Número uno, que es invitado a hacer esa gira. Dos, el nombre. Usted sabe que hay varias versiones con respecto a si el nombre es Juan y el apodo es Marcos. Si es así, el libro de Marcos es un apodo, ¿no? De Juan, de este Juan, que no es el mismo Juan, el discípulo amado. Así que fue invitado a hacer esa gira misionera, pero encontramos que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Aquí vemos, parece como un hombre flojo, salió flojo para el ministerio. Elena de White dice que las persecuciones eran duras y él temió seguir en esta gira misionera y se devolvió, cosa que a Pablo no le gustó. Pablo se enojó mucho, que cómo así se va a devolver este muchacho, hombre. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho lo mismo, ¿no? Que lo dejaron botado. Hombre, nos dejó botado, dijo que iba a ir con nosotros, que quería entrar en el ministerio y ahora abandona. Así que él se devolvió. Voy a leer el parrafito de Elena de White. Adelante. Que dicen los Hechos de los Apóstoles que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Y es que no es fácil, ¿no? Dejar todo y irse de misionero, eso es para valientes. Así que, como humano, él se devolvió. La Biblia no explica mucho cuál fue su problema, por qué se devuelve de esta gira misionera. Pero Dios, que es tan amante, tan misericordioso, siempre ofrece segundas oportunidades y Él las va a tener. De hecho, la hermana Elena ahí hace una asociación que él no estaba acostumbrado a estas penurias, y algunos utilizando Hechos 12:12, donde leíamos que la reunión fue en la casa de su mamá, que era la anfitriona, se asume que él era de una muy buena clase y que era una persona adinerada por familia. Claro, no acostumbrado a padecer. Mire, el evangelismo como tal, si alguien está pensando en ser pastor y servirle al Señor y tiene pasión por las almas, no mire el ministerio como la mejor manera de acomodarse en esta vida y de tener carro y casa y eso. Ese no es. El ministerio real sí hay que padecer cosas que uno a veces ni se imagina. Y a eso de pronto le temió Juan Marcos. Por eso se devolvió. Bueno, y como ya lo mencionabas, para Pablo esto no fue agradable y quedó registrado en Hechos 15 del 36 en adelante. Y dice: después de algunos días,
Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Profe, ¿cómo fue esa segunda oportunidad que le dieron a Juan Marcos? Bueno, la segunda oportunidad de Juan Marcos ya tiene que ver con las cercanías del apóstol Pablo a su suplicio. Tiene que ver con un Pablo que es un poco más reflexivo. Si nos ponemos en la línea histórica para tratar de entender un poco el pensamiento paulino, quizás estamos hablando del personaje más destacado del cristianismo después de Cristo como fundador. Así que Pablo realmente es bastante complejo. A mí me gusta mucho leer este tipo de caracterizaciones históricas bíblicas porque nos permiten entender que los personajes bíblicos tienen mucho, una altísima dosis de la naturalidad humana, porque solemos nosotros o solemos nosotros ponerles un lugar que ellos ni siquiera han solicitado. Tenemos a un Pablo que está molesto, que se incomoda, que no le gusta la actitud de este joven emergente, neófito en el Evangelio, pero más adelante Pablo solicita la presencia de Juan Marcos porque es valioso, aportante e importante para el Evangelio. Allí más importante que entender que fue una oportunidad para Marcos es entender la reflexión de un profeta que entiende que en su momento, en su juicio, fue apresurado y se equivocó, no juzgó correctamente la actitud de una persona y entiende la importancia, sobre todo en el cristianismo, de las segundas, las terceras y muchas más oportunidades. Utilizando esta historia, profe, podríamos decir que realmente Dios es el que nos elige. Bueno, por supuesto, nosotros partimos de la postura de fe indiscutible que creemos que Dios nos llama para servirlo. Y en ese llamado al servicio encontramos que tenemos diferentes características. Eso es lo que me llama la atención de las interacciones humanas de la escritura bíblica, porque en su narración no oculta ni esconde. Somos nosotros desde una perspectiva a veces benévola lectora y, permiso para decirlo, a veces neófita o un poco incauta. Pensamos que los escritores bíblicos, los escritores canónicos o los profetas bíblicos son una suerte de personajes infalibles, inerrantes y perfectos. Y a decir verdad, en ninguna parte de las escrituras se propone tal idea. Son humanos, débiles, falibles y que tienen que hacer correcciones de posturas, tanto conceptuales en algunas ocasiones como en otras, posturas de convivencia con las personas que están trabajando. Hay una cita muy bonita en 2 de Timoteo 4:11, donde refleja esa manera como veían a Marcos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora vamos a dar paso a la pregunta del oyente que nos va a adentrar un poco más al texto. Mi nombre es David Urbano, de la ciudad de Bogotá. Primero, felicitarlos por este excelente programa de estudio con la Masterclass. Y mi pregunta es, ¿cuál es el tema central del libro de Marcos? Muchas gracias. Le agradecemos a David por su pregunta y queda planteado en la mesa. ¿Cuál es el mensaje central del libro de Marcos? Desde que inicia su primer versículo se nota que Marcos está consciente de la cristología, del tema de la cristología, que es el tema central de la Biblia, el Evangelio de Jesucristo. Y puedo leer el primer versículo, San Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sabe? Pocos escritores bíblicos aseveran tan enfáticamente la deidad y especialmente la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de un profeta, no está hablando de un enviado, está hablando de Jesucristo como Hijo de Dios. Y luego se remonta a las profecías para dar a entender que la vida y obra de Jesucristo es el resultado del escrito profético del Antiguo Testamento. Y lo hace de una manera magistral.
para presentar a Cristo Jesús como el ungido, el enviado por Dios, el que cumple estrictamente la profecía que los judíos tanto habían estudiado. Bueno, aquí hay algo bastante importante respecto a Juan Marcos. Hacer una línea histórica de cómo fueron escritos en el Nuevo Testamento los evangelios quizás es un asunto bastante exigente. El consenso teológico general hoy día entiende, por ejemplo, que el primer escritor del Nuevo Testamento no fue ninguno de los evangelistas. Y aquí hay que aclarar algo para que no nos vayamos a confundir. El orden que nosotros tenemos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, obedece a un personaje que existió entre el año 60 y el año 135 después de Cristo. Se llama Eusebio, de Hierápolis. Y eso hace parte de la tradición. No obstante, hay que entender que, a decir verdad, el primer escritor, escúchese muy bien, el primer escritor de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento es Pablo, en su primera epístola a los tesalonicenses. En el primera epístola a los tesalonicenses, en el año 51 después de Cristo. Y recuerden ustedes más o menos dónde estamos fechando a Marcos, que tiene cercanías a la escritura también de Mateo, entre el año 60 y el 70, lo que implica que el señor Pablo al menos se adelantó una década en la escritura de lo que son sus epístolas y que van a estar diseminadas en lo que se conoce como el Asia Menor, pero específicamente hacia el sector que es gentil, no judío. Aquí pasa algo muy curioso, mi apreciado Mauricio, pastor y amigos que nos acompañan aquí en este programa tan importante de la Masterclass. Si bien es cierto a nosotros, Pedro nos informa que él tenía como alumno, como matetés, como discípulo a Marcos, cuando nosotros hacemos un análisis más exhaustivo de la teología marquiana, descubrimos que es altamente paulina. En otras palabras, si bien es cierto, históricamente aceptamos la filiación amistosa y discipular entre Pedro, el discípulo, y Marcos, el evangelista, la teología de Marcos es muy paulina. ¿Cómo lo sabemos? Marcos tiene la estructura muy similar a las escrituras epistolares paulinas. Pablo hace un énfasis bastante fortísimo, fuerte, significativo en el Jesús sobrehumano, sobrenatural. Y es de esa manera que Marcos comienza su evangelio. A él le interesa más que el Jesús histórico narrativo, el Jesús sobrehumano providencial. Así que él hace énfasis en el Jesús que es en su obra, en su resurrección, en su muerte y resurrección, en el Jesús que aparece, en el Jesús que es extraordinario, sobrenatural, sobrehumano. Y así es como comienza él su epístola. Por ejemplo, en Marcos, permítanme, lo encuentro por acá, porque estaba buscándolo precisamente en el momento que me hicieron la pregunta. Tenemos un ejemplo muy curioso. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 1 al 13. Así comienza Marcos. Noten solo la introducción, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De inmediato lo presenta como Hijo de Dios. Él no tiene intereses como Mateo ni como Lucas de presentar la historicidad de origen de Cristo. A él le interesa la parte sobrenatural de Jesús. De inmediato, en el segundo verso de Marcos 1:2, de inmediato él dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego en el verso 3 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí pasa algo particular. Número 1, este señor Marcos está presentando al Jesús sobrenatural. Ese es su interés realmente. Tiene una profunda influencia paulina. Pero número 2, que es bien interesante, si analizamos la cita de Marcos 1:1 al 3, a decir verdad, Marcos cita a Isaías, pero son dos citas combinadas. La primera parte de la cita proviene de Isaías 43 y la segunda parte de la cita proviene de Malaquías 3:1. Así que para él es vital e importante presentar a Jesús como el ser sobrenatural que está cumpliendo los eventos proféticos como el Mesías, el Mashiach que había sido prometido y que está cumpliendo estos eventos. Es un Marcos preponderantemente enfocado no en la historicidad del Cristo palestino del primer siglo, sino sobrenatural. Profe, usted aquí
nos trae un tema que con frecuencia lo preguntan, y es: ¿cuál fue la naturaleza de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra? Entonces, continúa con tu argumento alrededor de este Jesús que vino. ¿Realmente su comportamiento o su vivencia estaba más apegado a cuál de sus dos naturalezas? Bueno, esa es una pregunta altamente compleja en cualquiera sea la discusión desde el primer siglo hasta nuestra época, y si hablamos propiamente de la postura teológica del adventismo, nos vamos a encontrar quizás en uno de los grandes dilemas de altísima complejidad de interpretación contemporánea. Existen a lo menos 2, 3 o 4 posturas: poslapsarismo, prelapsarismo, redencionismo, que en realidad son complejas. Voy a serte sincero, yo no me voy a meter en ese lío ahora, porque es un asunto altísimamente complejo, en lo cual existen posturas diversas, respetables, que hacen parte de lo que es el pensamiento filosófico temprano cristiano, y que hasta nuestros días es bastante preponderante y muy influyente. Lo que sí te puedo decir es que la perspectiva marquiana respecto a Jesús y cómo él apertura el Evangelio, claramente tiene un énfasis paulino, es sobre el Jesús sobrehumano, es el Jesús que está caminante, pero a la vez es poderoso, que tiene poderes más allá de lo que los seres humanos observan, y su intento inicial, cuando él hace la apertura de lo que es su Evangelio, él está tratando de presentar a ese Jesús que cumple los requisitos mesiánicos, y para ello combina 2 textos, que son los que acabo de presentar. O sea que hay una intencionalidad absoluta. Otro punto importante: si asumimos que es el evangelio principal, no, primario, que aparece y que empieza a ser diseminado en el primer siglo, un evangelio tipo panfleto, rápido, que intenta presentar sobre todo a un público gentil al Jesús hebreo, pero de una perspectiva no hebrea, gentil. A mí me llama mucho la atención es la manera como Juan Marcos presenta esa introducción de su libro. Los primeros 8 versículos, bueno, exceptuando el primero, que él da enfáticamente diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora él tiene que explicar el por qué. Y en los siguientes 7 versículos, hasta el versículo 8, él presenta la profecía. Lo que se había dicho, no de Jesús, sino del precursor de Jesús. Está hablando de Juan el Bautista, que era la voz que clama en el desierto, el que preparaba el camino del Señor, el que enderezaba las sendas. Y cuando presenta magistralmente a Juan el Bautista, luego presenta al Jesús que venía después de Juan el Bautista, porque el mismo Juan había dicho: detrás de mí viene otro mayor que yo. O sea, la profecía no está hablando de mí, la profecía está hablando del que viene después de mí, que no soy digno ni de inclinarme a amarrar sus zapatos. Y el versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. La pregunta que nos hacían: ¿cuál es el tema principal del libro? Es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando presenta Juan Marcos el bautismo de Jesús, es algo demasiado precioso, ¿no? Viene de estar ayunando 40 días, 40 noches en el desierto, de haber pasado la tentación, y luego ahora está en el río Jordán frente a Juan, que es del que él estaba hablando, y es bautizado, y suceden cosas extraordinarias, que todo el público lo pudo ver y oír. Número 1, una luz en el cielo y una voz que retumbó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Todo el mundo mirando para arriba, y luego ven descender el Espíritu Santo sobre Jesús. Eso tuvo que haber dado un impacto
muy tremendo en la audiencia que estaba acudiendo al Jordán para ser bautizados. Y eso sucede en el momento que lo mete al agua, y cuando sale es que viene el Espíritu Santo sobre él. Y el libro presenta entonces el tema de la deidad o de la triunidad de Dios de una manera magistral a través del bautismo. No podemos negar que estaban los tres. Jesús, divino humano, que se estaba bautizando. El Padre, que desde el cielo con voz de trueno dijo: este es mi Hijo. Y el Espíritu Santo, que desciende para empezar un ministerio maravilloso para ir contra las acechanzas de Satanás y enfrentar el mal, que es lo que Marcos escribe acerca de Jesús, todos los milagros que él hizo. Maravilloso. Este libro de Marcos es el libro más corto, el más resumido, pero no dejó ningún tema casi sin tratar, especialmente de los prodigios y de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Claro, se levanta de una vez Arrio, después de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo Jesús, Arrio, para explicar que era humano, no divino. Y que si es divino, no puede ser humano. Entonces es solo divino. Y las dos posiciones son peligrosas y altamente en contraposición de la Biblia. Nosotros, como adventistas, creemos que Jesucristo es 100% humano y 100% divino. Y de ahí partimos para no discutir con respecto a las posiciones que se levantaron en esa época y que todavía y que dieron origen a algunas religiones cristianas que están muy populares hoy en día en esta actualidad. En el mismo capítulo 1, tú mencionabas todas las evidencias de la parte divina, y finalizando el mismo capítulo 1 también están las evidencias de la parte humana. Por ejemplo, fue bautizado. Luego dice en el 12 que el Espíritu Santo lo impulsa a ir al desierto. Luego dice que es tentado. Luego dice que los ángeles le servían. Entonces es muy interesante porque ahí vemos las dos condiciones, pero quisiera regresar al tema de la profecía, porque has mencionado ya 2 veces que fue un cumplimiento profético, la venida o el nacimiento de Jesús, su bautismo y posteriormente su muerte. Claro, Daniel lo especificó claramente, que 70 semanas estarían determinadas sobre tu pueblo, y comienza a dar la fecha, y nosotros no vamos a entrar en detalle, pero en el 457 a.C., cuando se dio la orden de reconstruir a Jerusalén, los muros de Jerusalén, empieza a contarse ese periodo que está dentro de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Las 70 semanas, que en la última semana, las 70 semanas, porque eran las 69 ya cumplidas, y luego en la última semana, en la mitad de la semana, se le iba a quitar la vida al Mesías. Y cuando uno se pone a leer bien la profecía, se cumplió perfectamente como Daniel lo había dicho, y ni siquiera fue Daniel, como Dios se lo dijo a través del ángel a Daniel, que se iría a cumplir el nacimiento del Mesías, y luego le iban a quitar la vida, y iba a cesar el continuo sacrificio, y luego, finalizando la semana, la muerte de Esteban, y el evangelio comienza a ser predicado a los gentiles. Perfecto, encaja en la profecía el cumplimiento fiel con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, su resurrección y su ascensión. Bueno, tenemos aquí unos temas fascinantes, y en esta serie del libro de Marcos vamos a tener la posibilidad de desarrollar y ampliar. Profe, en notas de cierre, ¿qué podríamos decir del libro de Marcos concerniente a sus otros 3 evangelios? ¿Qué diferencia encontramos del evangelio de Marcos frente a los otros 3?
Bueno, mi apreciado Mauricio, Pastor Argenil y amigos que nos acompañan a través de Masterclass, son muchas las diferencias interesantes que encontramos, por eso existe la tesis sinóptica de los evangelios que asume los tres, Marcos, Mateo y Lucas. Una primera diferencia es la brevedad del escrito. 16 capítulos verso la prolongación tanto de Mateo y de Lucas, que es mucho más explicativo. Número 2, una similitud o proximidad muy interesante del pensamiento teológico marquiano a las perspectivas teológicas paulinas. Eso es bastante interesante. Número 3, el énfasis en la apertura de Marcos respecto a la divinidad del Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y su necesidad de presentarlo de manera breve y rápida como ese ser sobrenatural que está cumpliendo las profecías, y la mezcla curiosa en los 3 primeros versículos que hace él, Marcos, tanto de Isaías como Malaquías, como previamente lo mencioné. Esto es muy interesante en la postura de Marcos, curioso que encontramos en la construcción que él hace. Hay otros elementos muy interesantes, el uso de arameísmos y perspectivas semíticas dentro de la literatura marquiana, pero quizás se lo vamos a ver en el transcurso de lo que van a ser las próximas aproximaciones que nosotros hacemos o hagamos aquí a través de Masterclass. Muy bien. Con la carta de Marcos, una carta dirigida a los cristianos que vivían en Roma, ese ideal y ese poder, ese Dios todopoderoso presentado y su evangelio. Damos fin a la Masterclass. Recuerden seguirnos en las redes sociales, hacernos sus preguntas en el número de WhatsApp y recuerden la cita semanal aquí en la Masterclass. Hasta la próxima.